Una de las ideas que surge últimamente es que realmente hay que estar el menos tiempo posible en ayunas. Pero obviamente, si en las primeras fases de la diarrea el paciente tiene náuseas o vómitos, el hacer ayunas es obligatorio. Pero en cuanto el paciente ya no tenga náuseas y vómitos, es importante empezar la nutrición lo antes posible. Hay que tener en cuenta que en la mayor parte de las diarreas, sobre todo en las agudas, pero también en las crónicas, se produce como una erosión de la superficie del intestino. Precisamente es en esa superficie donde residen los enzimas que metabolizan los azúcares de los productos lácteos. Por lo tanto, es desaconsejable el consumo de productos lácteos que contengan alto contenido, particularmente la leche, pero en cambio, por ejemplo, el uso de yogures sin lactosa o de productos bajos en lactosa, como puede ser el kéfir, es aconsejable a partir del segundo o tercer día. Los alimentos grasos normalmente son mal tolerados. En la diarrea, aparte del intestino, el estómago también sufre y no son aconsejables. Bueno, en cuanto a las frutas y verduras, en la fase de actividad aguda de la enfermedad, algunas frutas son aconsejables, como es el membrillo, como es el plátano, como es la manzana, sobre todo rallada o en forma de compota en el horno. También se pueden tomar otros alimentos como agua de coco. Y en cuanto a las verduras, en general, en la fase aguda no son muy aconsejables, pero en cuanto empieza a restituirse un poco la normalidad, la fibra de algunas verduras pues puede ayudar a absorber el agua y a normalizar el tránsito intestinal. Todo lo que son bebidas que contengan excitantes, sea cafeína, sea teína, se deben de evitar en estas fases, ¿no? En cuanto a las bebidas carbonatadas, todas las bebidas comerciales carbonatadas por el alto contenido de azúcar se deben de evitar, pero en cambio el agua carbonatada o el agua con gas, como la conocemos, tiene un contenido de bicarbonato elevado que a veces puede ayudar a contrarrestar los efectos de la diarrea. Podemos saber si estamos deshidratados porque los ojos a veces aparecen hundidos, porque hay un pliegue en la piel que cuando lo levantas se queda y no regresa, o porque, por ejemplo, tienes mucha sed o tienes pocas ganas de orinar. En esos casos lo que hay que intentar es rehidratar. Hay unas fórmulas que ya son comerciales y avaladas por la Organización Mundial de la Salud, que son bajas en sodio y bajas en glucosa, que son ideales, pero también se puede preparar una limonada casera, se lo puedes pedir al médico y básicamente pues, contiene un poco de azúcar, contiene un poco de sodio, un poco de potasio y a veces se le puede añadir una base de patata hervida, una base de arroz hervido que mantienen un poco mejor el estado calórico. Hidratarse bien, hacer reposo, si hay náuseas y vómitos, evitar comer en las primeras fases del tratamiento y luego empezar a comer lo antes posible, ¿no? Esto es la solución habitual para la mayor parte de las diarreas agudas. En cuanto a las diarreas crónicas, bueno, pues son otro tema, hay que hacer un tratamiento específico, buscar cuál es la causa y hacer el tratamiento que esté más indicado. Realmente hay muchísimos estudios que se han hecho con probióticos. En general podemos decir que el uso de probióticos, si no aconsejable, pues es probablemente muy útil en el tratamiento tanto de la diarrea aguda como de la diarrea crónica. Luego un poco hay que entender, y para eso hay que hablar con el médico, qué tipo de probióticos son los más adecuados. En cuanto a cuántos se deben de tomar, en la fase aguda se pueden tomar determinados tipos de probiótico y en la fase crónica otros tipos diferentes, pero en general yo creo que es una buena medida. Bueno, de hecho el listado de medicamentos que pueden provocar diarrea es enorme, más de 200 medicamentos y cada vez tenemos más medicamentos que lo provocan. A veces es por los excipientes, a veces es por el propio medicamento. Los más comunes son los laxantes
o es la metformina que se utiliza para tratar la diabetes, o los antiinflamatorios. Incluso hay gente que tiene la costumbre de comer muchos chicles y caramelos que llevan una sustancia que se llama sorbitol, que en cantidades excesivas también puede provocar diarrea.